Queridos hermanos, buenos días en este sábado de la novena semana del tiempo ordinario, día 6 de junio. Un día en el que la Escritura nos trae definiciones, podríamos decir, de cómo tiene que ser el seguimiento de Cristo, como siempre, y cómo tenemos que actuar. Fijaos que San Pablo, en esta segunda carta a Timoteo, ya va a anunciar su martirio. Y está haciendo un reasunto hacia este discípulo, como veíamos ayer, de cómo tiene que ser ese anuncio, esa vivencia, ese seguimiento de Cristo. San Pablo comienza el texto diciendo que ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, te conjuro, te llamo, te advierto, que tienes que proclamar la palabra siempre. Tienes que insistir a tiempo y a destiempo. Tienes que reprender, reprochar, exhortar con toda paciencia y tener un gran deseo de instruir. Es decir, fijaos de qué manera ayer le anunciaba a Timoteo, le decía de que tiene que sufrir los padecimientos por anunciar a Cristo. Que para alcanzar la sabiduría tiene que conocer la Escritura. Que tiene que no temer ante la adversidad, que tiene que adquirir paciencia, tiene también que hablar exhortando, que no tenga miedo en definitiva. Y hoy le dice, no cejes en tu empeño, tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, no tenemos que tener ese miedo a reprender, reprochar, exhortar, porque le advierte que vendrá un tiempo en que la gente lo que va a hacer es buscar maestros que acomoden sus pecaminosas aptitudes. Dice, la gente no soportará la doctrina sana, es decir, el Evangelio, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus deseos. Porque seguir a Cristo, queridos hermanos, es muy exigente. Entonces yo tengo un deseo, y en lugar de contrastarlo con el Evangelio, en lugar de llevarlo a un padre espiritual, en lugar de entrar en crisis y analizarlo, vuelvo a mis adentros, busco mis propios deseos, no me interrogo, vivo en mi pobreza espiritual y entonces creo que me regalo el oído. Pero San Pablo dice que esta gente aparta el oído de la verdad y se contentan con sus propios cuentos, con sus propias fábulas. Pero nosotros no tenemos que estar ahí. Lo ha dicho San Pablo, lo ha dicho Cristo. En la medida en que nos configuremos en la cruz de Jesucristo, en la que no todo el mundo nos acepte porque no aceptan a Jesucristo y la radicalidad de Cristo, porque vivimos pendientes solo de nuestros propios deseos. Le dice a Timoteo, tú estate alerta, no te preocupes, estate alerta y soporta lo adverso. A veces es complicado, queridos hermanos, por experiencia. Soportar lo adverso a nadie le gusta, soportar la cruz a nadie le gusta, ser rechazado a nadie le gusta. Pero es que no nos queda otra, yo me lo tengo que decir cada día. Señor, ¿y esto? Nuestra querida Teresa de Jesús, en el libro de su vida decía que si tratas así a tus amigos, hablando en una conversación con Jesús, no me extraña que tengas tan pocos. Esa frase es tremenda. Pero aún así, nosotros tenemos que cumplir la tarea de la evangelización que se nos ha encomendado. Tenemos que desempeñar el ministerio, como dice Pablo. Y tenemos que asumir, como asume Pablo, que le dice a Timoteo que estoy a punto de ser sacrificado. Asumir el destino en Cristo. Si es el martirio, si es el rechazo, si es el exilio. Porque al final tenemos que tener la seguridad, como dice San Pablo, de haber hecho las cosas como las teníamos que hacer. He corrido bien la carrera. He combatido bien mi combate. He llegado a la meta. Y sobre todo, y a pesar de todo, dice, he mantenido la fe. Tenemos que tener esa serenidad.
y esa seguridad al final de nuestras vidas de que hemos combatido bien, de que hemos corrido y sobre todo de que hemos mantenido la fe. Citando a la misma Teresa, parece que cuando muere dice: soy hija de la Iglesia. Mantenernos siempre en esa fe y esperar, como dice San Pablo a Timoteo, la corona merecida con la que el Señor, que es el juez, pues nos premiará o no nos premiará. Decía San Agustín al respecto de este texto del evangelizador, de la misión evangelizadora de Pablo, dice: el Señor, siendo justo, le dará como retribución la corona merecida, cosa que no hizo antes. Pues Pablo, antes Saulo, ay Pablo, dice San Agustín, cuando perseguías a los santos de Cristo, cuando guardabas los vestidos de los que lapidaron a Esteban, si hubiera el Señor ejercitado sobre tú el juicio en ese momento, ¿dónde estarías ahora? ¿Qué lugar podría encontrarse en lo más hondo del infierno, proporcionado a la magnitud de tu pecado? Le reprocha San Agustín a Pablo. Pero entonces no te retribuyó como merecías para hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque lo veíamos hace unos días, la paciencia del Señor es aliada a nuestra conversión. En tu carta, prosigue San Agustín, hemos leído lo que dices acerca de tus primeras acciones. Gracias a ti las conocemos. Tú dijiste: yo soy el último de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol. No eres digno, pero Él te hizo serlo. No te retribuyó como merecías, puesto que concedió un honor a quien era indigno de Él. Fijaos, tuvo que estar a la altura de la respuesta de ese honor que Dios le daba. Merecedor más bien del suplicio, le dio el honor de ser evangelizador. No soy digno, dice, de ser llamado apóstol, se reconoce Pablo. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Y si perseguiste a la iglesia de Dios, ¿cómo es que eres apóstol?, le pregunta ahora San Agustín. Por la gracia de Dios soy lo que soy, que es una frase que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Yo no soy nada, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Fijaos, esa humildad de reconocer que no somos nada. Se nos ha dado la gracia, se nos ha dado un encargo y nosotros tenemos que combatir, correr, ir hacia la meta, mantener la fe. Es decir, Pablo, pues, suplica ciertamente para el futuro, o confiado en ese futuro. Da gracias por ese pasado que ha ido superando, que lo veíamos en la segunda carta a Timoteo, como le cuenta, y que Timoteo ha estado cerca de él, le dice, y pone el presente, en el inminente martirio, lo pone en manos y en la presencia de Dios. La corona merecida es el futuro, es el recuerdo del auxilio del Señor en su historia pasada, pero todo por pura gracia, dice. Entonces, si nosotros vemos el Salmo, nosotros hoy podríamos leer con Pablo desde nosotros mismos ese Salmo 70. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, que me van faltando las fuerzas. No me abandones. Yo seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas, mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Contaré tus proezas, es decir, haré una revisión de mi vida confiando siempre en ti. ¿Y de qué manera confío en el Señor? De la misma manera que el Señor confía en nosotros. Fijaos que el Evangelio de hoy hemos visto o vemos como el Señor nos pone en guardia con los escribas, que eran aquellas personas que les encantaba que los adulasen, que les daban los mejores sitios, y de eso todavía hay mucho. No en la iglesia, que siempre somos muy listos y decimos, los curas, no. Y muchos cristianos, y muchos que ejercen cargos públicos, que les encanta todo esto, y que prometen cosas que luego no están. Y que gente que viviendo alrededor o en la iglesia también quieren ser reconocidos por algo. Porque van, porque traen, porque llevan, porque bailan, porque... Hay muchas cosas. Pero nosotros tenemos que escondernos en Cristo. Y pone el texto que estaban sentados de frente al arca de las ofrendas, los ricos iban dejando la ofrenda y llega una pobre viuda que echa
unos reales. Y dice el Señor que esa ha dado, porque ha dado todo lo que tiene, porque ha dado lo que necesita para vivir. Pero hay de los ricos, porque solo echan lo que les sobra. Entonces nosotros podemos ser ricos en dones o ricos en bienes. Si somos ricos en bienes, tenemos que hacer un gran examen para desprendernos en el Señor, porque nos ha concedido todos esos bienes y nosotros los damos al Señor. Pero también en dones. De hecho, San Juan Crisóstomo dice: el oro que piensas prestar, dámelo a mí, que te pagaré con mayor rédito y más seguro. El cuerpo que piensas alistar a la milicia de otro, alístalo a la mía, porque yo soy superior a todo en retribución. Lo que le pasó en este sentido a San Ignacio de Loyola, por favor, o a San Francisco Javier, o a Francisco de Asís, es decir, que vieron que todo era para el Señor y en el Señor encontraron la retribución. No sin antes, claro, pasar por miles de adversidades, que esto no es como la lotería. Yo he hecho y enseguida me van a dar todo lo bueno. Su amor, prosigue San Juan Crisóstomo, si deseas prestarle, Él está dispuesto a recibirlo. Si quieres sembrar, Él vende la semilla. Si quieres construir, Él está diciendo: edifica en mis solares. ¿Por qué corres tras los hombres que nada pueden? Corre en pos de Dios, que por cosas pequeñas te da otras que son mucho más grandes. Pues bien, queridos hermanos, que cojamos ese ejemplo de Cristo, que meditemos sobre todo lo que nos da y que nos fiemos en ese amor grande de Dios, en esa siembra que nos da, en ese lugar donde quiere que construyamos, en ese correr en pos de quien, por lo pequeño de nuestra vida, nos va a dar las grandezas de la vida eterna. Pues que el Señor os bendiga en este sábado y os haga repensar y hacer una historia de vuestra vida para ponerla delante de Dios y al servicio de Dios. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.